Saludamos al economista Augusto de la Torre. Él es profesor de la Universidad de Colombia, un experto en la economía en general y en la economía ecuatoriana en particular. Economista de la Torre, al tiempo de saludarle, quisiéramos conocer su opinión sobre importantes aniversarios que se cumplen en Ecuador, partiendo de que la edad de una persona es sinónimo de madurez, de estabilidad, de experiencia. Ecuador cumple 25 años de dolarización, 46 años continuos de democracia. Quisiera iniciar preguntándole si es que esto ha significado algo de madurez en cuanto a la situación de Ecuador. Gustavo, muchas gracias por la invitación. Un saludo a usted y a la audiencia. Sí, mire, la verdad es que Ecuador, como muchos países de la América Latina, salieron de largas dictaduras, en el caso ecuatoriano, a comienzos de la década de los 80. Y esas salidas hacia la democracia, con excepción de Chile, fueron salidas con mucha inestabilidad económica. Y Ecuador no fue la excepción. Los años 80 constituyeron una década perdida para el Ecuador y para muchos países de América Latina. Y yo creo que todavía seguimos aspirando a tener una democracia que esté más fincada en el imperio de la ley y en un contrato social con mayor legitimidad y consenso. Todavía tenemos una sociedad muy fracturada, una dinámica política bastante deficiente y polarizada, y estamos lejos de construir las instituciones que le dan a la democracia mucha viabilidad. Entonces estamos todavía en el camino, digamos. Y la dolarización, yo creo que en la dolarización la historia es que ha funcionado muy bien desde el punto de vista de la estabilidad monetaria. La inflación en el Ecuador ya convergió con la inflación norteamericana, y por tanto tenemos en el dólar un medio de pago que tiene mucha credibilidad y una moneda en la cual los ecuatorianos están dispuestos a ahorrar. Es decir, la baja inflación y la estabilidad del ahorro financiero son dos resultados casi automáticos de la dolarización. Sin embargo, yo pienso que el Ecuador está muy lejos de aprovechar los potenciales beneficios de la dolarización y está muy lejos de reducir los riesgos de que la dolarización se debilite si es que no hacemos las reformas necesarias para mitigar esos riesgos. Esa baja inflación que se refleja en Ecuador, entiendo que actualmente cerramos el 2024 con la segunda más baja en Sudamérica. ¿No significa también o es un síntoma de un bajo poder adquisitivo de los ecuatorianos? Mire, si usted saca el promedio de la tasa de inflación ecuatoriana en los últimos 25 años y le compara con el promedio de la tasa de inflación en Estados Unidos, son exactamente iguales. Es decir, las condiciones monetarias del país en el largo plazo, en periodos de 10, 15, 20 años, se fijan en Estados Unidos por el Banco Central de los Estados Unidos. En el corto plazo y coyunturalmente, la inflación en el Ecuador puede desviarse de los Estados Unidos. A veces se desvía y es mayor que en Estados Unidos si es que la economía ecuatoriana está recalentándose, como ocurrió, por ejemplo, en algunas partes del boom de las materias primas recientes. Y usted tiene razón, cuando la economía del Ecuador está en recesión y está, digamos, inactiva, coyunturalmente puede ser que la inflación en el Ecuador caiga por debajo de Estados Unidos. Pero estas son fluctuaciones cíclicas en torno a la tendencia, y la tendencia es que las condiciones monetarias del Ecuador no se fijan en el Ecuador, se fijan en Estados Unidos. Si es que Estados Unidos perdiese control de la inflación, nosotros veríamos que el Ecuador también pierde control de la inflación porque el Ecuador no la determina. Entonces es importante tomar en cuenta que al adoptar el dólar como moneda oficial ecuatoriana, estamos sujetos al éxito o al fracaso, pero ojalá sea el éxito de la política monetaria norteamericana, que es la que fija las condiciones monetarias. Es por eso que en el Ecuador la estabilidad de la moneda y de la inflación baja, son independientes de lo que pase con las condiciones políticas ecuatorianas. Hemos creado esta separación
entre las condiciones monetarias del país y las condiciones locales, políticas, sociales, etcétera. Y hemos tenido la continuidad de la baja inflación incluso en periodos muy difíciles de la política ecuatoriana. Eso es bueno y es malo. Es bueno porque nos da estabilidad, pero es malo porque es asintomático. Puede ser que el Ecuador, la economía ecuatoriana, esté muy enferma, pero la inflación sigue baja. Entonces hay que tomar en cuenta que esa es la naturaleza de la dolarización. La falta de moneda propia debilita lo que pueda llamarse una política económica, política monetaria más concretamente. Sí, nosotros en efecto no tenemos política monetaria, porque no tenemos las dos cosas que son características de un banco central propiamente dicho y de una política monetaria propia. La primera es la capacidad de determinar independientemente por dónde va la tasa de interés y por tanto poder afectar a través de la política monetaria el ciclo económico. Eso no tenemos esa capacidad. Y tampoco tenemos la capacidad de imprimir dinero en caso de necesidades de emergencia, dinero que sirva para darle liquidez a una situación de emergencia. Esas dos características de una buena política monetaria solo funcionan bien cuando hay un banco central con autonomía, con profesionalismo y con legitimidad, como por ejemplo ya podemos observar en el caso de Chile, de Uruguay, de Colombia, de México, de Brasil, de Perú, que son países que han logrado consolidar una política monetaria muy fuertemente institucionalizada, guiada por un banco central profesional e independiente. Eso no ha pasado todavía en Argentina, se destruyó en Venezuela y en Ecuador no tenemos esa institucionalidad de política monetaria porque nos fuimos en favor de adoptar la política monetaria norteamericana y hacerla nuestra. Ahora, estamos justamente en un proceso electoral para definir un nuevo gobierno o ratificar a Daniel Noboa. Posiblemente ha tenido usted la oportunidad de analizar algo de los programas de los candidatos, programas económicos, fundamentalmente. ¿Ve riesgos usted en el horizonte? Hay toda una gama de ideologías políticas entre esos 16 candidatos. Está por allí la Revolución Ciudadana, que ha impulsado una salida de la dolarización a través del señor Arauz, o está Diego Borja en ese mismo movimiento o partido político como candidato, y él ha sido un impulsor del Sucre. A más de la Revolución Ciudadana, no sé exactamente, yo no lo he podido ver, qué proponen otros candidatos. ¿Ve usted riesgos en cuanto a la dolarización? Bueno, yo les diría primero que en general yo estoy muy decepcionado porque la discusión de la política económica en el tiempo de las candidaturas y el tiempo electoral no ha sido sustantiva. No estamos hablando de los grandes problemas estructurales de la economía del país y cómo solucionarlos. Me da la impresión que tenemos una tradición política en la que los políticos prefieren no hablar de cosas delicadas por miedo a perder votos y entonces no hablan de eso. El único partido político que está en favor de salirse de la dolarización es la Revolución Ciudadana. Yo leí con cierto detenimiento un escrito de Diego Borja que tiene una propuesta para salirse de la dolarización, pero me parece que está mal armado, porque está construido con el supuesto de que salirse de la dolarización voluntariamente es fácil y puede ser ordenado. Yo estoy en completo desacuerdo con esa posición. Yo creo que salirse de la dolarización conllevaría una crisis económica monumental parecida a la que tuvimos en el año 99. Creo que nos llevaría no solo a una situación de colapso económico, sino a otro problema de congelamiento de depósitos. Es muy difícil salirse de una dolarización ordenadamente a menos que tengamos una institucionalidad con gran credibilidad para que le convenza a la población de que está emitiendo una nueva moneda que va a tener la salud, el atractivo, la estabilidad que tiene el dólar. Para un país como el Ecuador, tratar de emitir una cosa que compita con el dólar me parece a mí una cosa muy complicada. Hay países que se han salido de la dolarización de facto voluntariamente. Perú es un buen ejemplo, pero lo han hecho en un periodo de 40 años
gracias a un banco central que ha ido manteniendo todo el respeto de los contratos que se hicieron en dólares y poco a poco ha ido introduciendo la moneda local y ahora el sol peruano es una moneda respetable. Una buena parte del ahorro financiero peruano está en soles peruanos. La moneda ha ido ganando credibilidad, fluctúa sin mayores daños y más bien le ayuda al Perú a ajustarse a las realidades. Es un periodo de 40 años y de todas las instituciones que el Perú tiene, me parece que la que más se ha establecido y se ha consolidado es el Banco Central. Ahora, gane quien gane estas elecciones, va a enfrentar una serie de problemas. Realmente va a tener el gobierno que ser muy sagaz para mantener a la economía con buena salud, pues enfrentamos una crisis energética, crisis de falta de energía eléctrica que no ha sido totalmente superada, es circunstancialmente actualmente por el clima, pero también va de la mano con una caída muy significativa de la producción petrolera, área de actividad que ha sido uno de los principales pilares, sino el principal de la economía ecuatoriana. Sigue el tema de la delincuencia y la criminalidad. Hay falta de seguridad jurídica en el país, como usted mencionó en su primera intervención, y esto mantiene al país en condiciones altas de riesgo país. Así es. Mire, para obtener los beneficios de la dolarización, este es un tema que me gusta repetir e insistir, necesitaríamos que dos variables jueguen a favor nuestro. El tema es cómo ordenar las reformas que hay que hacer y hacia dónde ir. A mí me gustaría fijar una meta que es un indicador de si es que logramos hacer que la dolarización nos dé todos los beneficios que puede darnos. Esa meta consistiría en tener dos variables que jueguen a nuestro favor. La primera, una baja prima de riesgo país. Y como usted sabe, Gustavo, Ecuador lamentablemente tiene la prima de riesgo país segunda más alta de la región después de la de Venezuela. Incluso está más alta que la de Argentina. Entonces eso nos impide ingresar a los mercados de inversión extranjera, de inversión en general y de financiamiento. La segunda variable que debería jugar a favor nuestro es una estructura de costos que nos permita ser competitivos en los mercados internacionales. Y esa estructura de costos no nos permite ser competitivos en los mercados internacionales. Y si usamos la medida que los economistas usan para medir competitividad externa, que es una cosa que llamamos el tipo de cambio real, Ecuador es un país demasiado caro. Si le preguntas a cualquier turista que ha ido a Argentina, Venezuela, Perú, siente que venir al Ecuador es muy caro porque el país ha perdido competitividad externa. Entonces necesitaríamos hacer reformas que nos den como resultado un descenso en la prima de riesgo país y una mejora en la competitividad de la producción nacional en los mercados internacionales. Y para eso tenemos una lista de reformas que son urgentes, reformas que son estructuralmente importantes y reformas que son complementarias. Yo diría, la más urgente, obviamente, tiene que ver con el ámbito de la seguridad y con el ámbito del sector eléctrico, porque ahí nos está ajustando el zapato mucho. Entonces, ahí es un primer desafío. El segundo desafío me parece a mí que tiene que ver con reformas que son necesarias para darle vida otra vez a la economía y a la inversión. Y me parece que la principal ahí es una reforma laboral. El Ecuador está ajustándose a los problemas que tiene a través de un crecimiento inusitado de la informalidad. Mire, Gustavo, en 2015 el 40% de la población empleada estaba en el sector informal. 40%. Ahora, 10 años después, casi el 60% de la población está en el sector informal. Se ha habido una subida de 16 a 20 puntos porcentuales en la informalidad. La informalidad se está volviendo en el horrible camino de ajuste. Como no arreglamos las cosas en el mercado laboral, no arreglamos las cosas en la inversión, la economía está respondiendo con un crecimiento de la informalidad, que es una precarización enorme del empleo y una pérdida de estabilidad para los hogares, particularmente de clase baja y media. Entonces, ahí me parece que hay una reforma trascendental, la reforma del mercado laboral y la reforma al marco de inversión
que haga más atractivo el Ecuador para la inversión. Ahí me parece que una de las cosas que hay que hacer, que lamentablemente no pasó en el caso de la consulta, es permitir que los conflictos con los inversionistas extranjeros se puedan resolver en foros creíbles internacionales. Es una de las cosas que nos ayudaría mucho. Y luego hay una serie de reformas complementarias que son fundamentales para restablecer la viabilidad fiscal. Ahí tenemos la reforma a la seguridad social y a los subsidios. Y para restablecer otras funcionalidades de la economía que ayudan mucho. Por ejemplo, necesitamos hacer reformas en el sector financiero para tener un sector financiero que apoye más al proceso productivo del país. Ahora, hablándole coloquialmente, pues soy lego en la materia de economía. ¿Qué pasa con Ecuador que no genera suficiente riqueza como para no depender de un constante endeudamiento, un constante crecimiento de su deuda pública? Cada año se tiene que echar mano de tablas de salvación. Y no solo eso, cada vez tiene más dificultades el país para servir a la deuda externa, manejar la deuda pública. Sí, Gustavo, mire, la deuda pública va a seguir creciendo mientras tengamos déficits en el sector público. Porque si la familia tiene un déficit, ¿cómo la familia llena ese déficit en el ingreso y los gastos? O no pagando sus deudas, o endeudándose más, o reduciendo los gastos. Pero hay algo que hacer ahí que el Ecuador no ha logrado hacer. Entonces, en la medida en que tengamos desequilibrios en las finanzas públicas, nuestra deuda pública seguirá creciendo. Entonces, esa es, digamos, inevitable lógica endemoniada de los problemas de desequilibrios financieros. Y eso me parece a mí y eso va a seguir siendo el caso mientras no resolvamos las bombas de tiempo que están detrás de los déficits fiscales. Los subsidios a los combustibles, el problema de la seguridad social, el tamaño del Estado, todos estos temas complicadísimos. Pero esa es la realidad. No podemos evitar que la deuda siga subiendo o que los atrasos sigan subiendo si no reducimos y eliminamos los déficits en las ¿Y finanzas qué, públicas. en cuanto, economista de la Torre, a ser más imaginativos, a proponer una diferente matriz productiva para el país? Ese es el otro lado. O sea, parte de los problemas fiscales se podrían resolver si la economía creciera con más vigor, generaría más empleo formal, etcétera, etcétera. Entonces, ahí está el gran déficit de la discusión en el Ecuador. El Ecuador no tiene una agenda de crecimiento. No tiene. Usted le pregunta a un economista qué hay que hacer y le dice una cosa trivial o bastante parcial y a otro economista otra cosa, y el país no ha logrado generar una visión de cómo volverse en un país próspero y tener un país de mayor riqueza, digamos, en el 2040. Yo le digo, Gustavo, Ecuador tiene un rezago enorme comparado con otros países en pensar su futuro económico y su agenda de crecimiento y de generación de empleo formal. Yo tengo mis ideas y me gustaría ser parte de un gran debate nacional de cómo armar esa gran visión. Yo le cuento que yo fui parte de un esfuerzo que se hizo en Paraguay con el actual presidente de la República, que se llamó la Comisión del Crecimiento y que generó un documento que se llamaba Paraguay 2030, me pareció 2035. Fueron 6 meses enteros de trabajo, mesas de trabajo, reuniones entre economistas, expertos, conferencias, etcétera, al final del cual salió un documento de cuál parecería ser que es la visión del Paraguay para los siguientes 20 años. Y tenía una serie de prioridades de política pública, muchas de ellas muy difíciles, que habría que tomar para llegar a ese objetivo. Ecuador lamentablemente no tiene una agenda de crecimiento bien armada y me parece a mí que ese es el más gran déficit que tenemos. Estamos tan agobiados con los problemas emergentes, fiscales, energéticos, los apagones y tal, que no podemos sentarnos a conversar de cómo armar un país que genere empleo formal, de buena calidad y que crezca. ¿Y cómo ve usted, por tener y hablar de referentes, ese experimento del señor Milei en la Argentina? Milei está ahora embarcado en un proceso de estabilización macroeconómica
creo que es el más ambicioso que hemos visto desde los años 80. Es durísimo, porque esencialmente en cosa de un mes redujo el déficit fiscal, con la motosierra del que él habla, haciendo unos cortes de gastos impresionantes, que han sido costosos socialmente. Fíjese usted, por ejemplo, el poder adquisitivo de las pensiones en Argentina han caído como piedra. Pero lo interesante es que la población se da cuenta que tienen que hacer un sacrificio si quieren salir de este hueco. Entonces, a mí me parece casi milagroso que Milei siga con una enorme credibilidad, pese a un programa de ajuste tan doloroso y tan difícil como el que está haciendo, pero que parece ser necesario para ponerle a Argentina en otra senda de crecimiento. Si logra mantener la inflación baja, si logra mantener las finanzas públicas controladas, si logra tener un tamaño del Estado apropiado para las necesidades de Argentina, y luego empieza a hacer las reformas de las que ya está hablando en el sector energético, en el sector de exportaciones, etcétera, podría ser que Argentina en un par de años esté otra vez, en un año o dos, esté otra vez despegando. Es un programa de una ambición enorme, dificilísimo, pero con una credibilidad que a mí no deja de asombrarme. Usted, evidentemente, por sus palabras, lo ve como un experimento, una prueba de pronóstico reservado. Sí, mire, yo lo que inicialmente pensé que ese programa no iba a aguantar, porque los argentinos no han estado acostumbrados a hacer sacrificios. Son como los ecuatorianos. Los argentinos y ecuatorianos somos iguales. Queremos todo sin hacer sacrificios. Pero de pronto Milei le convenció a la población argentina de que el camino que ellos tenían estaba tan malo que el enfermo necesitaba medicina, ejercicio, una operación de corazón abierto y mucho sacrificio para poder vivir mejor en los siguientes años. Esa capacidad pedagógica y política de Milei de decirles a los argentinos, nos vamos a ajustar los cinturones de una manera brutal, pero después de esto vamos a ser un país distinto y tener el apoyo político para ello, a mí me parece casi milagroso. Yo no comparto muchas ideas libertarias de Milei. No me malentienda, Gustavo. No, me parece que él es un libertario extremo y no comparto esas visiones, pero no deja de asombrarme el enorme liderazgo, la pedagogía en su manera de expresarse y el haber aglutinado a la población argentina en torno a una cosa que sí en Argentina era necesaria y que era reorganizar completamente el esquema fiscal y monetario, porque ese país no va a ningún lado en Ahora, ese lado. ¿cuál cree, economista de la Torre, podría ser una avenida viable para Ecuador entre estos extremos libertarios de Milei o quizá esquemas como el que aplicó la Revolución Ciudadana con un fuertísimo estatismo? Mire, la verdad es que lo que necesitamos es primero encontrar más convergencia en el diálogo ecuatoriano. Los ecuatorianos nos hemos acostumbrado a no discutir. En vez de conversar con base a la razón, a la lógica y a la evidencia, tendemos a descalificar al oponente. Ese es el estilo de conversación ecuatoriana. Por ejemplo, si yo me voy a un panel en la Universidad Central, habrán muchos ahí que digan, ya vino este neoliberal, en vez de decir, a ver, sentémonos a hablar de los temas que nos interesan. Entonces hay un tema de estilo de conversación y de debate que en el Ecuador necesitamos ir formando. Eso me parece que es clave. Creo que si hubiera pragmatismo, Hay un país polarizado, es lo que nos está diciendo usted. claro, si hubiera pragmatismo, tendríamos menos polarización. Y necesitamos tener polarización en donde la polarización se justifica. Por ejemplo, los chilenos están muy polarizados y los peruanos muy polarizados. Pero hay dos cosas que no discuten. La una, que necesitan tener finanzas públicas ordenadas con déficits fiscales bajos y controlables. Nadie pelea eso, ni la izquierda ni la derecha. Ese es un tema socialmente ya aceptado. Ni Chile ni Perú discuten si hay que quitarle la independencia al Banco Central. No, los dos tienen bancos centrales independientes, profesionales, con mucha transparencia, mucha legitimidad. Entonces, hay ciertas instituciones que los chilenos y los peruanos, pese a todas sus diferencias, han dicho, estos son activos del Estado, de la nación. No son ni de un partido ni de otro. Con esto, y Venezuela, fíjese, antes de Chávez, Venezuela tenía la misma idea con PDVSA.
los partidos políticos, a mí me tocó trabajar en Venezuela y viví en Venezuela por un tiempo, los partidos políticos se peleaban sobre todo, pero a nadie se le ocurría destrozar el profesionalismo de PDVSA. Y PDVSA era, digamos, una fuente de riqueza nacional y una institución respetada por todos los partidos políticos. Hasta aquí vino Chávez y le hizo leña a PDVSA y destruyó el sector petrolero venezolano. Pero Ecuador necesita llegar a una conclusión. A ver, ¿cuáles son instituciones estatales que no dependen de un gobierno u otro? Una debería ser nuestro régimen monetario y de estabilidad financiera. Otra debería ser las finanzas públicas. Otra debería ser la seguridad social. Ojalá pudiéramos tener un consenso sobre el sistema educativo y el de salud. Pero hay, digamos, 5 o 6 instituciones que deberían ser parte firme del contrato social, que no esté sujeto a los vaivenes de un gobierno y otro. Ahora, Hay cada una gobierno tiene urgencia de acuerdos mínimos. mínimos, mínimos. Bien, queremos agradecerle mucho, economista de la Torre. Muchas gracias, Gustavo. Un gran saludo. Declaraciones del economista Augusto de la Torre, profesor de la Universidad de Columbia.